Además, el doctor Pacheco es jefe de la Cátedra de Historia de la Educación. Es subcoordinador del Centro de Estudio Histórico y ha publicado varios artículos y libros de historia. Bienvenido, doctor Pacheco. Muchas gracias. Es para mí un honor dirigirme a tan distinguido auditorio que se encuentra en la ciudad de Nueva York y en todo el mundo, de estas cálidas tierras de Venezuela. Un agradecimiento a todos los organizadores y al profesor Mario Castellano, que está dirigiendo tecnológicamente estas presentaciones, y a todas las autoridades de la UPTC y todos los que han hecho posible la realización de este foro. Es para mí un inmenso honor el día de hoy venir a disertar un tema como es este de la ética del lenguaje. Yo hablo de peripecia porque yo soy profesor de historia y de filosofía, y entre estas menudencias que uno investiga, que uno analiza, siempre se va a topar uno con el lenguaje, pero lo vamos a tocar desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la epistemología, tomando investigaciones que ya han hecho al respecto, sobre todo investigaciones muy serias de la doctora Elvira Arnux desde la República Argentina. Antes que nada, recordemos que la polémica con respecto a García Márquez en la lengua, eh, García Márquez nos decía que había que jubilar el lenguaje, había que jubilar un poco esas normas tan rígidas de interpretación, de normas lingüísticas profusas. Ya antes que él, Andrés Bello, un venezolano compatriota, eh, había tratado de simplificar lo que eran los tiempos verbales, y como lo hacían en la Real Academia de la Lengua y como lo hacía este, esa propuesta que hace él, esa propuesta que él hace, caramba, no veo la presentación. Esa propuesta que él hace con respecto a jubilar la- las normas gramaticales. Estoy teniendo ahorita una serie de problemitas aquí desde el punto de vista logístico porque no estoy viendo la presentación. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aquí te escuchamos perfecto y también vemos la presentación. Sí, pero no veo la diapositiva. Voy a hacer otro, voy a poner la presentación aquí en mi computadora y voy hablando con ustedes y la voy pasando en mi computadora. Denme un minuto. Bueno, aprovechamos para saludar a todos los que están conectados a través de la plataforma de YouTube. A esta hora estamos ya terminando, pero ha sido un tiempo muy provechoso, un tiempo de reflexiones, conferencias muy importantes. Se ha cumplido el objetivo, creo que los objetivos, y bueno, esperemos que el término sea más productivo. Entonces, continuamos con el doctor Pacheco en esta importante conferencia. Ya, ya tengo. Bueno, García Márquez nos decía en ese Congreso de la Lengua Española en Zacatecas
que jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna. Enterremos, firmemos un tratado de límite entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lágrimas, nadie ha de leer lágrimas donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revólver, y que nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra. Este, fíjense ustedes, fíjense ustedes, fíjense ustedes que este, García Márquez lo hace desde el punto de vista de la literatura, donde las personas se pueden dar un poco más de libertad a la hora de producir, de crear, de introducirnos en ese mundo onírico de la creación, para lo cual García Márquez era un verdadero maestro, García Márquez era un verdadero genio y por tal pudo ser merecedor del Premio Nobel de Literatura. Sin embargo, vamos a hacer un poco de historia de la educación y vamos a remontarnos un poco a dónde vienen nuestras bases culturales. ¿Dónde vienen nuestras bases culturales? Pues geográficamente América Latina y toda la América no debería ser una cultura occidental, porque no está ubicado geográficamente allí. Pero recordemos que todo el continente pasó por un proceso de colonización, un proceso de un proceso de colonización, de implantación de la cultura hispana, que trajo como consecuencia que la sociedad que va a ser producto de la mezcla racial entre todos los componentes va a ser una sociedad occidentalizada. Es una sociedad con un basamento epistémico de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Por vía de la conquista hispana, vamos a vernos inmersos en todo ese cúmulo cultural, educativo y tradicional que nace precisamente con los presocráticos y que se va a desarrollar en todo el mundo grecolatino y que va a ser transmitido por medio de la conquista. Es allí donde vemos que de un Sócrates se nos transmite unas ideas y tenemos un latinoamericano pues que se atrevió y de manera positiva a lo que va a ser el mundo de la gramática y de la propuesta de unos nuevos tiempos verbales, me refiero a Andrés Bello. Pero vamos a hacer un poquito de hincapié, vamos a hacer un poquito de un recuento histórico de cómo fue ese proceso de amalgamiento cultural. Entendamos que hay unos estadios del pensamiento por los cuales el hombre ha ido trajinando. Y recordemos que, como decía Aristóteles, y han dicho después de él muchos lingüistas, Saussure, Chomsky, eh, el lenguaje es una de las herramientas distintivas del ser humano. Si no fuera por el lenguaje, simplemente no existiría el ser humano, es un rasgo distintivo. Entendamos que el estadio del pensamiento ha transitado por diversos niveles, que va del estadio del pensamiento mágico religioso, cuando el hombre concibe los dioses y busca la manera de comunicarse y de producir conocimiento para halagar a esas fuerzas mágicas, hasta llegar pasando por un pensamiento filosófico, teológico, que es propio de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica era la que dominaba todo el cúmulo del conocimiento y para el cual el lenguaje era sumamente importante. Hasta llegar a las cercanías de la Revolución Francesa y la construcción de lo que se va a conocer como el pensamiento moderno. Es allí donde realmente voy a empezar el tema de nuestra discusión. Este, Tenemos un mundo moderno donde se establecen principalmente tres líderes. Por supuesto, hay muchísimos más, pero tres cabezas visibles que van a ser los iniciadores o la cabeza visible de ese movimiento
o megamovimiento, porque todavía estamos inmersos dentro de lo que es el mundo moderno o la resiliencia de ese mundo moderno. Me refiero a René Descartes, Sir Isaac Newton y Francis Bacon. Ellos van a construir, o a partir del pensamiento de ellos, vamos a entender un proceso que se ha venido llamando de manera un poco fanfarrona o un poco contundente, con razón o sin razón, pero un mega movimiento llamado la modernidad. Y con ello, ya Lyotard nos recordaba, se van a crear lo que se va a llamar el metarrelato. ¿Qué es un metarrelato? El metarrelato es una verdad que se concibe básicamente como cierta. La modernidad es básicamente el uso de la razón instrumental como herramienta de análisis. Sé que hay muchos colegas que están conectados, muchas personas que conocen del tema. Quiero darle una explicación un poco más simple a los estudiantes que nos acompañan, y es que quiero deslastrar el término moderno a un término usado coloquialmente. Cuando hablamos de modernidad, suele entenderse como moderno, como sinónimo de actualidad, como sinónimo de lo que está ocurriendo en el momento. En ese sentido, si moderno fuera lo que está ocurriendo en el momento, pudiéramos incurrir en anacronismo y decir por lo menos que Jesucristo en su momento fue moderno, porque estuvo de moda en un momento. Modernidad es un término que hay que deslastrar completamente, desvincular con el concepto de actualidad, con el concepto de cotidianidad. Modernidad es un proceso, una mecánica de actuación donde se rompe con el paradigma anterior. Anterior a la modernidad, el paradigma existente era el paradigma teocrático, teológico, o donde la base del conocimiento era precisamente la existencia de Dios, y en un mundo teocéntrico, donde la iglesia manejaba el conocimiento. La iglesia era quien decía quién tenía la razón y quién tenía pues que pagar hasta con su vida el riesgo de escaparse de esos mecanismos de acción, de esos mecanismos de, de verdad, como la iglesia propugnaba. Podemos preguntar qué le pasó a Copérnico y qué le pasó a Galileo Galilei, que fueron declarados herejes, y en el caso de Copérnico, pues pagó con su vida tal osadía. Al margen de estos procesos dogmáticos de verdad, donde la concepción aristotélica y copernicana del mundo era la verdad irrefutable, era la verdad que no podía cuestionarse bajo ningún esquema, surge dentro del mismo proceso religioso, surgen ideas que dentro de la iglesia van socavando ese principio de infalibilidad papal, ese principio de, de ver a la iglesia como algo que no podía ni siquiera equivocarse. Era la verdad absoluta porque eran los intérpretes de Dios. Por ejemplo, René Descartes fue un personaje sumamente católico, Isaac Newton también, y Francis Bacon no solamente era católico, sino que era monje. Pero ellos empiezan a concebir un proceso, principalmente Descartes. Descartes llega a la idea de la duda metódica. Nada es verdad sino lo que yo puedo entender, lo que yo puedo comprender. Dudo de todo. Lo que no puedo dudar es de que estoy pensando. No quiero agotarlos con estas reflexiones un poco filosóficas con respecto al inicio de la modernidad, pero que quiero que ustedes vean que Descartes es el padre del método deductivo, Bacon del método inductivo, pero ya estaba en proceso la razón como única vía para llegar a la verdad. Antes era la creencia en Dios, la interpretación de la Biblia. Ya con estos padres de la modernidad se va a iniciar lo que es la razón, el cuestionamiento, la refutación
como vías para llegar a una verdad que a diferencia de la verdad teológica es una verdad temporal, que la misma razón va a ir desmontando. Esto afecta también el proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque estos filósofos con esta creación de la modernidad van a crear los ya mencionados anteriormente metarrelatos. Estos metarrelatos son presunciones de verdad, porque simplemente, acuérdense, no podemos criticar a estos filósofos en su momento porque fueron un avance con respecto a las ideas teológicas, pero ellos conciben la razón universal. Todo es verdad siempre y cuando pueda ser razonado. La forma de hablar es una sola. Todo es eh, reducido a un proceso de racionamiento. Todo puede ser pensado con mi razón de un mundo susceptible de ser analizado, de ser cuestionado. Muy bien. En ese momento, vamos a observar tres dimensiones muy difundidas entre los lingüistas, que es el habla, el lenguaje y la lengua. El lenguaje es algo ineludible al ser humano. Es la capacidad que tenemos de comunicarnos, de expresarnos, bien sea de manera mímica o bien sea de manera escrita o incluso hasta una mirada muchas veces es expresiva. Mientras que el habla es la expresión, la manera como nosotros hablamos. Ahí empieza a romperse un poco esa verdad universal que presumían los modernos. Ya ahí nos damos cuenta que no todos hablamos igual. Y este, por otro lado, el habla, el lenguaje y la lengua. La lengua es la manera como nos comunicamos, es el idioma que utilizamos. Cuando nosotros nos ponemos a ver en un mismo recinto escolar, que es el que nosotros estamos acostumbrados cotidianamente, tanto alumnos como profesores, a estar, hay diversas formas de comunicación. Por supuesto, en un acto simple, entre comillas, como es una clase, vamos a converger todo en una forma de hablar universal. Ahí le daríamos razón a Descartes y le daríamos razón a Bacon, de que tenemos una razón universal que nos mueve la forma de hablar y la forma de entendernos. Pero, por supuesto, a la hora de salir de allí, del aula de clase, cada uno retorna a su realidad. Está quien va a la iglesia católica, hay quien va a la iglesia evangélica, va quien va a un museo, va el que va al mercado, va a un negocio que tenga en particular, y ahí nos vamos a dar cuenta que ese idioma monolítico, ese idioma universal, se fragmenta en lo que vamos a llamar nosotros el sociolecto. El sociolecto, o inclusive pudiéramos parangonarlo con lo que es el habla, es la manera como cada uno de nosotros nos expresamos. Y nos expresamos a un interlocutor que suponemos que maneja nuestros mismos códigos de comunicación. ¿Aló? ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí. Estoy escuchando unas voces, no sé si me están oyendo o me salí de línea. Sí, sí, lo escuchamos. Ok. Ah, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien, muy bien. Este, bueno, cuando salimos a nuestro entorno social, ya esa contundencia monolítica del lenguaje se fracciona
en lo que van a ser los sociolectos, porque cada quien va a su realidad pequeña. Tenemos una realidad universal donde, por poner de ejemplo la universidad, todos convergemos a la universidad y adoptamos un tipo de comunicación normativo, un tipo de comunicación con el que todos nos entendemos. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Muy bien, estudiante, usted. Pero una vez que salimos de ese ámbito universitario, o inclusive dentro de la misma universidad, pero alejados ya del escenario del aula, nosotros vamos a caer en lo que es el sociolecto. Unas expresiones. ¿No? Si somos artesanos, vamos a compartir con el artesano la manera de hablar propia que tengan ellos. Si somos religiosos, pues hablaríamos de otra manera. Hermano, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Cada quien dependiendo de la realidad donde va a estar. Entonces fíjense ustedes que la sociedad no es tan simple como Descartes trató en su momento de ubicarla. No hay una forma de hablar universal que entienda todo. El educador, el educador tiene que entender esto para lograr un proceso de comunicación efectivo con sus estudiantes. Porque de repente a veces tratamos de hacernos entender de manera muy académica, muy formal, y no entendemos esa forma de hablar que puede tener el estudiante. El estudiante de repente no tiene la madurez suficiente para deslastrarse de esa forma de hablar. Por ejemplo, acá en Venezuela, en mis aulas de clase, comúnmente solemos ver ese tipo de problemas, esa forma de hablar que a veces nos molesta a los docentes en el aula. Pero un proceso de entendimiento de lo que es la comunicación, podemos nosotros lograr esa comprensión. Ahora bien, entendemos que esa comunicación es bastante compleja en varios niveles, en varias formas, y entonces la no existencia de convenciones dentro de la lengua escrita y de la lengua hablada puede traernos como consecuencia precisamente que caigamos en una especie de anarquía que haga imposible la comunicación real. Eh, Fíjense ustedes, como yo les recordaba anteriormente, esta es una cita máxima de Aristóteles, que es lo que da pie en el mundo occidental para hacer un estudio propiamente del lenguaje. Solo el hombre entre los animales posee la palabra. La voz es indicación del dolor y del placer. Por eso también la tienen otros animales. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino. Y estamos hablando ahí de ética, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales. Poseer de modo exclusivo el sentido de lo bueno y lo malo, lo injusto y lo injusto, y las demás apreciaciones. Fíjense que en el mismo país, nosotros tenemos diversos tipos de expresiones para una misma palabra. Como esto que ustedes ven en el lado izquierdo superior es la Torre de Babel. Dice la Biblia que Dios confundió el lenguaje por la presunción del ser humano, porque anteriormente todos los seres humanos y todas las sociedades hablábamos el mismo lenguaje y quisimos ser como dioses. Es por eso que Dios, dice la Biblia, confundió el lenguaje para debilitarlo. Sin embargo, fíjense ustedes que en el mismo país, dentro del mismo país, una misma, una misma cosa, un mismo objeto, posee diversos nombres y diversas cosas. Lo que ustedes ven en la parte superior o izquierda son unas botanas, como dirían los mexicanos, o un pasaboca, o un pasatrago, o no sé qué otro tipo de nombre pudieran darle ustedes en sus respectivas sitios de origen. En Venezuela, este tipo de aperitivos tiene el nombre de pasapalos. Yo tuve la oportunidad de estar allá en México, supongo que aquí hay mexicanos que están conectados,
Y esta palabra pasapalo, que es una palabra muy inocente en mi país, puede ser una palabra escatológica en México. Yo mencioné esta palabra allá en México y dio pie a risas y a cierto tipo de advertencia. Eh, Cuando terminan este tipo de eventos entre colegas, siempre hay quienes les gusta ir a festejar y decir, vamos a tomarnos un trago, ¿verdad? O vamos a tomarnos un café. Aquí en Venezuela, en el habla cotidiana, el habla coloquial, la expresión propia de un venezolano es vamos a echarnos un palo o vamos a caernos a palo. En países centroamericanos, este tipo de expresiones da pie incluso a que haya problemas, porque puede verse como una invitación sexual y si se lo pronuncia un hombre o una dama, se puede meter en un serio problema. Fíjense, aquí en la parte inferior derecha vemos a dos personas brindando, echándose unos palos, ¿no? Pero no está en nada sexual ni en nada extraño. Otra diferencia que García Márquez en su sugerencia nos hacía, que no se diferencia la G de la J. Nosotros vemos en España, donde está nuestro amigo Mario, eh, son muy cuidadosos a la hora de la pronunciación. Aquí en América Latina somos bien laxos a la hora de pronunciar. Y fíjense ustedes que aquí tenemos una cima y una cima. Una es una elevación del terreno y el otro es una depresión del terreno. Si no hay esa convención, y yo hablo de cima o hablo de cima, no me van a entender. Tendría que dar una explicación aún más allá, más descriptiva para que sepan ustedes de qué estoy hablando yo. Este, Aquí en Venezuela hay dos poblaciones que se llaman Barbacoa y Chivacoa. Si nosotros no diferenciamos bien a qué nos referimos, porque barba y chiva en Venezuela son sinónimos. Entonces no es lo mismo hablar de barbacoa que de chivacoa, aun cuando chiva y barba significa lo mismo en nuestro país. Yo hago eh, eso que ustedes ven en el medio, eso que ustedes ven en el medio, en el centro de la diapositiva, es un postre que compartimos Venezuela y Colombia. En Colombia recibe varios nombres, se llama Paledonia, aquí en Venezuela se llama Catalina, es el nombre más común, más aceptado, es el nombre Catalina. Es un tipo de pan preparado con harina de trigo, papelón y especies dulces. Y también recibe el nombre de cucas, lo cual en algunas partes de Venezuela es aceptado como el nombre de ese postre, pero también es un nombre escatológico del órgano sexual femenino. Y particularmente yo tengo una anécdota, yo soy profesor de historia y los profesores de historia tenemos la mala costumbre de recurrir mucho a las anécdotas, pero a veces cae bien para poder entender. Cuando yo era profesor de educación media, de liceo, me acuerdo una directora, una señora muy adulta, muy seria, aproximadamente tenía 60 años. Estaba yo en la dirección del plantel conversando con ella, compartiendo con ella momentos libres, y de repente la profesora me pregunta, profesor, ¿quiere cuca? Yo por supuesto me sorprendo, ¿no? Pero entiendo que es una señora andina y que lo que me está ofreciendo es un postre, es el postre que ustedes ven allí. Entonces fíjense ustedes cómo en un mismo país el uso de palabras sin explicar claramente el contexto dificulta bastante lo que queremos hacer, lo que queremos expresar. Acuérdense que el sentido del lenguaje tiene lo que llaman la doble articulación. El sentido locucionario, que es el mensaje que queremos transmitir, y la fuerza ilocucionaria, que es a quién va dirigido el mensaje. Una cosa lo que yo quiero decir. Usted quiere pasapalo, pero ¿a quién se lo estoy diciendo? Si se lo digo a un venezolano, se lo digo claramente.
Ahora, si yo lo que quiero ofrecerle es un abreboca, un entremés a una persona que no es venezolana y que eso significa otra cosa, tendría que utilizar otro tipo de expresión. ¿Desea usted una botana? ¿Desea usted algún tipo de pasatrago? Eso es el sentido ilocucionario. ¿A quién va dirigida la palabra? Por eso, eh, nosotros vemos que es muy difícil que podamos expresarnos como nosotros sentimos, como nosotros creemos o como percibimos la realidad. Porque como percibimos nosotros la realidad es completamente distinto a como lo percibe el otro. Hay una postura filosófica bastante estudiada y bastante en boga en la actualidad, que es la otredad. Ponerme en lugar del otro y ver cómo el otro piensa. Aquí en Venezuela hemos tenido problemas reales por medio de los políticos, porque los políticos este, muchas veces hablan como sienten. Los políticos hablan como sienten y simplemente dan expresiones que no se corresponden a lo que es un entorno lingüístico. También está el llamado principio de autoridad. Aquí en Venezuela, me disculpan si, como estoy diciendo, que hay expresiones que son soeces en otra sociedad, me disculpan ustedes si empleo aquí una palabra que pueda resultarles ofensivo. Les pido disculpas de plano, de antemano. Pero, por ejemplo, aquí habían expresiones que eran escatológicas y que precisamente producto del uso cotidiano por parte de personas preeminentes han sido incorporadas al argot cotidiano. Una de ellas era la palabra pendejo. Decir pendejo en Venezuela era bochornoso, era asombroso. Un gran literato venezolano, un gran intelectual, estoy muy seguro de que ustedes lo han leído, Arturo Urlar Pietri, es una oportunidad. Y bueno, pero es que somos pendejos. Entonces ya, como lo dijo él, dejó de ser una palabra escatológica y pasó a formar parte del habla cotidiana. Y ya se dice en cualquier parte sin ningún tipo de escándalo. Tal vez Urlar Pietri tenía la dignidad moral para haber popularizado ese término. Pero tenemos presidentes que hemos tenido en Venezuela que han utilizado expresiones bastante bochornosas y que simplemente lo han hecho pasar. Una de ellas, bueno, tenemos el caso de Juan Vicente Gómez, que fue el primer presidente del siglo XX en Venezuela, este, que hacía expresiones bastante pintorescas. Pero recuerda que Juan Vicente Gómez es un campesino sin ningún tipo de estudio que dado a las acciones militares y políticas se vio en el poder. Pero tenemos el presidente Hugo Chávez, que ustedes han tenido noticias de él, en una clase que él trató de dar en una cadena de radio y televisión a nivel nacional, trató de darle clases a unos ministros que fungían como alumnos. Fue toda una especie de teatro que hicieron y Chávez trató de conjugar el verbo adquirir, verbo inexistente, por supuesto. Y entonces él hablando del verbo adquirir y conjugando el verbo adquirir y los estudiantes haciéndole preguntas. Esa fue una cadena nacional del 16 de septiembre de 2003. Y bueno, todo el mundo trató, los intelectuales proclives al gobierno trataron de justificar ese tipo de, de verbo y un verbo completamente inexistente. Mis amigos de España me corregirán y me dirán si ese verbo existe, ¿no? Pero eso fue un revuelo en Venezuela. Tenemos groserías dichas por otro presidente, Lucinchi, le dijo a un periodista también, a mí tú no me embromas, pero se lo dijo en un sentido escatológico. Y bueno, y tenemos las expresiones de Carlos Andrés Pérez, que es uno de los presidentes que hemos tenido y que era muy mediático. Era muy mediático porque siempre producía la risa, la hilaridad de las personas que sabíamos de qué estaba hablando él y que él no sabía lo que estaba diciendo.
entonces producía mucha risa. Y bueno, yo no tengo por qué darles a ustedes explicación ahorita de las cosas que el presidente Maduro, presidente actual que tenemos en Venezuela, ha dicho. Pero ustedes saben que él ha hecho un uso bastante al estilo de lo que García Márquez nos proponía, como sentíamos. eh, en el calor del debate político, que no me voy a meter con eso, no es mi intención en esta disertación, pero él habla en el fervor político de que él lo apoyan millones de venezolanos y millones de venezolanas. Expresiones verbales que no son acordes. Eso simplemente ha quedado en el mundo de lo cotidiano, en el mundo de la risa, en el mundo de las armas políticas que pueda tener la oposición, pero yo veo con preocupación que en Venezuela ninguna academia de la lengua, ninguna universidad se ha pronunciado de manera oficial para criticar este tipo de expresiones. Porque fíjense ustedes, el carácter ético del lenguaje nos dice que el lenguaje en sí es una manera de educar, es una manera, es un compromiso del interlocutor, primero de que el mensaje se entienda, pero que el mensaje se comprenda bastante bien. Viene entonces la discusión, viene entonces la discusión. La educación nos lleva a nosotros a una igualdad social, pero esa igualdad social será necesario llevarla en una superación, que es el sentido que yo entiendo de la educación. Es muy probable que sea un sentido iluminista, pero la educación tiende a educar al ser humano, es decir, llevarlo desde de un estado de incomprensión a un estado de comprensión de la realidad, haciendo uso de todos los mecanismos que tenemos en nuestra sociedad. O por el contrario, la educación tendrá entonces que igualarnos a todos, pero por lo bajo. Vamos a degradar entonces el lenguaje, vamos a hablar como queramos, no nos importe nada, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar como nos salga del corazón. Hacer eso va a llevar a la muerte definitiva, por lo menos del lenguaje escrito. El habla perdurará, pero el lenguaje escrito, pues simplemente si rompemos ese tipo de convenciones y hacemos lo que queramos y entramos a una especie de anarquía, pues simplemente el lenguaje escrito va a morir. Y entonces vamos a tener que volver a lo que es la mímica. Vamos a tener que volver a lo que es la mímica para poder entendernos. Aquí tenemos a Marcel Marceau, pues con la mímica, entonces vamos a tener que aparte que digamos algo, vamos a tener que hacer una mímica para que el receptor del lenguaje nos pueda comprender. Aquí tenemos una niña que nos habla como yo entiendo. Eso lo he visto yo también en los medios sociales, en las redes sociales. Los jóvenes están ahorita abreviando el lenguaje y escriben así, hola, ¿qué hace? Pues una concepción completamente errada. Por supuesto, como dice la doctora Elvira Arnús, allá en Argentina, ya citada anteriormente, García Márquez era un escritor loable. Él podía permitirse en una construcción escrita. Es más, cualquier artista de la literatura, por medio de un escrito, puede permitirse ingresar al mundo onírico y crear construcciones de ese tipo, porque es una construcción artística, como he dicho. Pero si en el mundo que no es artístico empezamos a escribir así, empezamos a comunicarnos así, empezamos a expresarnos de esa manera, pues entendemos que es la muerte del lenguaje escrito. García Márquez era un maestro del lenguaje y podía permitirse ese tipo de cosas, cosas que por lo general nosotros no podemos permitirnos. Es por ello que, que ese tipo de recomendaciones, García Márquez es escritor y soy uno de los admiradores principales de su obra, pero sin embargo, yo me atrevería a decir que ese tipo de recomendación tendríamos que darle nosotros
100 años tendríamos que darle 100 años de reflexión, 100 años de reflexión sobre lo que debe ser esa jubilación de la ortografía. Por lo pronto estoy dado a escuchar sus preguntas y sus reflexiones. Muchísimas gracias. Eh, buenos días, doctor Pacheco. Una pregunta, ¿me escuchan? Sí, Es una pregunta que tiene que ver sobre todo con la última parte. Yo estoy absolutamente de acuerdo con usted en que debe haber un buen manejo de la lengua. Yo soy profesora de francés, pero entiendo absolutamente el buen uso de la lengua española en todos los hablantes. Y esta es la parte final donde se habla de vamos a tener que comunicarnos con la mímica. No sé si lo interpreté mal, pero es como si eso no fuera parte porque es parte también de la comunicación. O en el caso nuestro, por ejemplo, hay gestos que en Colombia quieren decir una cosa y si yo los hago en Francia pueden ser malinterpretados, incluso hablando de los términos que pueden ser tomados como vulgares. Hay gestos en Francia que yo no puedo hacer en Colombia porque no se pueden. Y de hecho, cuando uno habla un idioma, acompaña lo que dice con gestos. Por ejemplo, yo cuando hablo francés, tengo gestos que no hago cuando hablo español. Y eso es como un mecanismo automático o inconsciente. Pero mi pregunta es si no se consideró eso como algo que no, o si es que no forma parte de cuando dices vamos a tener que llegar al punto de comunicarnos con mímica. sí, bueno, yo escucho con mucho retorno lo que me está preguntando, pero creo que le entendí. De todas maneras, si no le contesto la pregunta, me gustaría que me la formulara un poquito más despacio. Pero fíjese usted una cosa, yo cuando recurro un poco al estudio que hacen los posmodernos, yo no me considero posmoderno, yo soy un hombre moderno.